Suena entre nosotros la más maravillosa música y es la música de la máquina de café en el momento de la erogación. La erogación es justamente la preparación del espresso doble que a nosotros nos invita a disfrutar de la charla, de la conversación, de nuestro café del día. Y no hay nada, dicen, que maride mejor con un café que los alfajores. Y tenemos nosotros aquí a una persona que es muy experta en la materia. Él es locutor, es estudiante de filosofía, pero sobre todo es reconocido universalmente, les diría, como el catador de alfajores. Autor de un libro que es la Biblia de la materia. Está Facundo Calabró con nosotros. Hola, Facu, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias ¿Cómo por la estás? invitación. Gracias por venir, Facu. La verdad es que ya hemos conversado alguna vez acerca de tu pasión en la vida, que son los alfajores. Nunca lo hicimos en este espacio y creo que la audiencia se merece una breve presentación y que nos cuentes algo que ya contaste probablemente 1.000.000 de veces. ¿Cómo se inició tu pasión por el alfajor? Bueno, hay una frase en Twitter que se repite bastante que es "era una joda y quedó". Tal cual. Y bueno, fue un poco así. A fines de 2016 me abrí un blog de manera completamente lúdica y sin ningún objetivo demasiado claro. Y la joda básicamente consistía en hablar de un tema tan banal o tan cotidiano como el de los alfajores, pero con una perspectiva casi como elevada, como culta, como robando así palabras que yo leía en textos académicos y aplicándolos a los alfajores. Lo cual, bueno, era un chiste, por lo menos era un procedimiento humorístico que a mí me divertía. Y se fue volviendo serio en la medida en que descubrí que los alfajores eran un producto de la cultura sumamente complejo y que se podía analizar con seriedad realmente, ¿no? Pero bueno, esa fue un poco la génesis. Bueno, vos sos estudiante de filosofía y es muy interesante lo que decís porque el abordaje que haces del alfajor es casi sociológico, te diría. Y esta semana hubo una polémica en Twitter, vos estarás enterado, acerca de La Habana y los alfajores populares, ¿no? De hecho, Habana fue trending topic. Vamos a hablar libremente de marcas, aviso al departamento comercial. Habana fue trending topic esta semana justamente porque se consideró como un lujo pequeño burgués esta semana. Y frente a Habana aparecieron los defensores del alfajor popular, ¿no? O sea, los que nos lleva a pensar es que el alfajor representa mucho más que una golosina. Es un emblema, casi un ícono del ser nacional. Absolutamente. Y cada identidad, todos los alfajores tienen una identidad propia que obviamente no se puede entender aislada del componente sociológico. En el caso de La Habana, yo ahí mencionaba que Habana en su origen es un alfajor de las clases populares. En algún sentido es como el símbolo de ese estado de bienestar que surge en los años 50, del turismo social, ¿no? El momento en el cual Mar del Plata deja de ser una ciudad aristócrata a la que veraneaba Borges y Bioy y pasa a ser como la ciudad de esas clases obreras que de golpe pueden vacacionar. Entonces es interesante porque Habana surge un poco, es una golosina popular en su origen, sumamente, casi se diría peronista. Y con el tiempo se va volviendo un dulce o un postre cada vez más exclusivo, lo cual habla no tanto de Habana, sino de un poco de la historia y el desarrollo socioeconómico de Argentina y de cómo hay cada vez más desigualdad y en fin, cómo un dulce que antes era... Y lo mismo pasó con muchos otros alfajores. En los 80, alfajores populares por ahí... tenían una calidad mucho mayor y hoy por hoy la calidad de los alfajores populares es berreta, digamos. Por más que uno pueda tener cierto afecto por los alfajores populares, porque son parte de nuestra vida, hay que ser un poco objetivos y decir a lo que se puede acceder la mayoría de la población es un alfajor de calidad muy medio berreta. Está muy bueno lo que vos decís porque la crisis de Habana de esta semana en alguna medida viene a diagnosticar la pauperización de la sociedad argentina, ¿no? Como algo que uno antes compraba en el kiosco, ¿no? Algo que uno compraba con el cambio que le quedaba en el bolsillo, se convierte en un artículo, en un objeto de lujo. Pasa lo mismo con los kioscos de diarios y revistas, ¿no? Siempre el kiosquero de la vuelta me dice, bueno, acá el regalito de tapa o el juguetito era para la persona que venía a comprar una revista y con el vuelto se compraba algo. Y ahora los kioscos de diarios o revistas tienen productos que valen miles de pesos, literalmente miles de pesos. Y habla entonces de toda una especie de distorsión que se dio en los últimos 40, 50 años, no sé, en la Argentina. Sí. Es lo que dicen todos los economistas, que desde el 76 para acá lo que hubo fue un declive de la economía y una brecha que cada vez crece más y en los últimos años se sigue profundizando y con la pandemia se sigue profundizando. Bueno, eso impacta a los alfajores son parte de la sociedad, ¿no?
Y sí, y hoy lo que vemos es que toda esta rama premium se hace cada vez más sofisticada, cada vez más exclusiva, pero cada vez aparecen más alfajores así, que experimentan, que innovan, que en definitiva son los más interesantes, los que mueven al alfajor, los que lo hacen evolucionar, que es una de las cosas más fascinantes del alfajor, como esa dinámica de permanente cambio, de permanente transformación. Pero sí, es verdad, son muy pocos los que pueden acceder a eso. Y el alfajor sigue siendo un producto popular, pero a fuerza de que la brecha, digamos, se siga agrandando y que el segmento medio sea cada vez más alto, digamos. Creo que la degradación nacional no solo se dio en los consumidores, sino también en la hechura del producto, ¿no? Antes comprábamos alfajores, cualquiera, es consciente y testigo de eso, que eran grandes, suculentos, suntuosos, y ahora son cada vez más delgados, el diámetro se redujo, más que chocolate, algunos tienen cobertura o baño de chocolate. Sí, yo creo que ahí juega un poco la nostalgia igual, que engaña mucho. Siempre vemos mejor lo Sí. pasado, ¿no? Nos imaginamos el alfajor de la infancia casi como una torta de cumpleaños y no era tan grande. Claro. Pero un poco mejor era, se achicaron, no me diga que no, Facu. Y lo que pasó, a ver, si uno lee los envoltorios, por ejemplo, los envoltorios dicen la cantidad de gramos. En el caso de Habana, no se achicó en realidad. De hecho, diríamos que aumentó un poquito el gramaje, aunque eso a veces por ahí tiene que ver con cuestiones de mediciones técnicas y qué sé yo. Pero lo que sí pasó en la década de los 90 es que empresas nacionales de larga data, prestigiosas como Bagley y Terrabusi, dos gigantes de la industria alimenticia local, que tenían unos productos así primorosos. ¿Te acordás de las latas? Todos esos envoltorios con doble papel, con papel... El alfajor Terrabusi envuelto en esa bolsa dorada. Claro, era impresionante. Bolsa dorada y que además se rasgaba y tenía como ese papel especial. Sí, y se rasgaba y salía metalizado. aroma de chocolate al rasgar el envoltorio. Exacto. Bueno, el Terrabusi es un símbolo un poco de esa degradación porque Terrabusi en el año 1994, por ahí, pasa a manos extranjeras, ¿no? En esa época en la cual el capital extranjero ingresa, digamos, en nuestro mercado y se apodera de muchas industrias. Y bueno, el caso de Terrabusi y el de Bagley es muy parecido y son alfajores que eran alfajores con chocolate genuino, esa es la mayor diferencia, ¿no? Y pasan a ser alfajores con un baño de repostería y luego hay también transformaciones en los envoltorios y demás. Quizá era eso desaparecer, ¿no? Porque era un momento de un montón de competencias, se importaban golosinas de afuera y quizás si Terrabusi no se vendía terminaba desapareciendo. Ahí tenés el caso de Arcor, que en los 90 ya era una empresa local y en los 90 se expande, o sea, qué sé yo. Se lo puede ver como de una manera nostálgica o se lo puede ver de una manera más fatal, como diciendo, bueno, esto iba a suceder de cualquier manera, pero es interesante que el Terrabusi, que era un alfajor como de las clases medias, hoy casi que sus postulados son como retomados por Cachafaz, que es un alfajor de algunos pocos. En Cachafaz sí tiene esa calidad que tenía el Terrabusi originalmente, pero tiene unos consumidores muy distintos. Tu libro es muy extraordinario porque es un libro que se convierte prácticamente en la Biblia de los alfajores y también aborda toda esta historia desde un punto de vista muy erudito e intelectual. Y vos elegiste, o tus editores eligieron para ilustrar la tapa del libro, prácticamente la iconografía de Habana, ¿no? El amarillo, la tipografía característica, prácticamente haciendo una declaración de principios, ¿no? Habana como el gran alfajor nacional, de algún modo, fue lo que elegiste vos para la tapa de tu libro. Ahora me pregunto, en estos últimos años, ¿cuáles aparecieron? Se me ocurre Capitán del Espacio como primera opción, pero vos sos el experto, como emblemas, como posibles sucedáneos de Habana en cuanto a representación del imaginario colectivo. Sí, mi interpretación del significado de esa tapa es un poco distinta, porque en realidad lo que hay en la tapa es, sí, un fondo amarillo. Es la caja de Habana de los 12 alfajores, la caja amarilla que compramos en Mar del Plata cuando compramos en la Ruta 2 cuando nos habíamos olvidado. Sí, Facu, por favor. Que decía, a la tía Delia no le llevamos nada y parábamos a último minuto, a la altura de la perla. Es así, pero fíjate que ese relieve de estrellas y puntitos casi que es de propiedad libre, digamos. Es casi patrimonio de todos los productores y hay muchos alfajores hoy por hoy que tienen ese relieve de estrellas y puntitos. A tal punto que Habana, cuando vio que ya no le pertenecía más ese símbolo, empezó a grabar en el relieve de sus envoltorios el logo de Habana. Si hoy compras una Habana ya no tiene las estrellas y puntitos, sino que tiene un logo de Habana y lo mismo pasa con Cachafaz. Y entonces las estrellas de puntitos son casi un símbolo del alfajor premium. Claro, que Habana también fue un ejemplo en los últimos años de cierto traspaso del capital nacional porque pasó por distintos dueños, y sobre todo dueños fondos de inversión, ¿no? Esos grupos misteriosos de personas que compran empresas, las lotean, las venden, las degradan, las ensalzan.
No, en los 90 no se salvó nadie, salvo Arcor, que fagocitó todo lo que pudo. Y Habana también se vendió a un fondo de inversión extranjero, al que le fue muy mal, y ahora pertenece a otro grupo económico que es argentino, pero en definitiva sí ya no le pertenece a los dueños originales, a pesar de que hacen el esfuerzo como de mantener esa mística, claro, ¿no? En cierto modo. Quiero decir, Habana, por ejemplo, nunca se vendió en los kioscos. Eso es una decisión interesante. Pero retomemos la pregunta que había quedado colgada. Sacando Habana, si vos tuvieras que elegir hoy algún alfajor con potencia sociológica como para reemplazar a Habana en calidad de ícono nacional, ¿cuál sería? El cachafaz para mí fue revolucionario, en el sentido de que, yo te digo, sí, era exclusivo, pero también tenía algo de democratizante en el sentido de que por primera vez aparecía un alfajor dorado en los kioscos, bueno, más allá del Terrabuzzi, pero el cachafaz tenía ese papel plegado. Era dorado y brillaba. Cuando el sol da sobre el kiosco, más allá de que se derrita el chocolate, ¿viste? Oh, parece una pepita de oro ahí el cachafaz, tal cual. Ese era un gesto de provocación hacia Habana, completamente. Y eso fue sumamente disruptivo. Hoy cachafaz está muy instalado. Y aparecen nombres interesantes. Yo no creo que se conviertan en íconos porque son alfajores caros, medio de premium, de lujo. Pero me parece que las búsquedas organolépticamente hablando más interesantes están, por ejemplo, en Wallis, que es un alfajor de Balcarce, que también tiene un cuidado. ¿Es de Balcarce ese? Vos sabés que nuestro compañero Ariel Aliar vino de vacaciones hace una semana. Nos trajo de esos alfajores, son espectaculares los Wallis. Y tienen una combinación de texturas y sabores que es muy novedosa. Y mucho dulce de leche. Tal cual. Lo interesante es que pesan lo mismo que una Habana, pero son como más condensados. De hecho, ellos acuñaron como este término de alfajor bombón, que después ahora está siendo retomado por otros emprendedores más chicos, lo cual demuestra que es fácil como hacer escuela en los alfajores. Como que si un alfajor pega, tiene algo novedoso, rápidamente aparecen como sus herederos o sus discípulos. Es muy bueno el Wallis porque es untuoso. Te da una sensación de completitud en la boca, ¿no? Sí, tiene algo como del impacto, de lo explosivo. Y fíjate que tiene una textura en el dulce de leche que no es tan, como vos decías, suntuosa como la de un cachafaz, sino que es mucho más líquida, mucho más fluida. Entonces eso es lo que hace que... Y tiene una masa que además es como más espaciosa, que hay como más aire en esa masa. No es un bizcochuelo, pero es más parecido a un bizcochuelo. Y en general tiene un sabor, no tiene cacao. Entonces tiene como esta escuela más moderna que yo veo. Tiene como masas más neutras, texturas más como espaciosas y sabores como más, como que tienen algo de expansión, algo así. Facu, para cerrar, entre los populares, ¿qué hacemos? ¿Compramos Jorgito o Guaymallén? Alfajor de micro. El Guaymallén es un alfajor de micro. Cuando subís al micro... Nunca tomé café en el micro. Jamás lo haga, menos el juguito, porque tenés que pedir a los 50 kilómetros que haga una parada técnica. ¿Guaymallén o Jorgito? Entre los popularísimos. Y el Jorgito es más caro, no sé si son comparables. A mí el Guaymallén me parece un buen alfajor. Para el precio que tiene es un buen alfajor y es una empresa que siempre apostó a ser popular. Como dice Basilota, mucho volumen, poca rentabilidad. Eso, claro. Y es lindo ese espíritu, qué sé yo. El baño de repostería del... Es un poco también el lema del empresario argentino que llora siempre, ¿no? Bueno, siempre perdemos, ganamos, perdemos, siempre perdemos, te dice el empresario argentino. Pero se valora como esa apuesta a lo popular, algo de populismo trampista. Sí, tal cual. Basilota es lindo y es atractivo y a mí me gusta. Vamos a inaugurar aquí el índice alfajor. Es un índice basado en el índice birra que tenemos en la radio y en el índice expreso y que está organizado alrededor de una única pregunta para calcular el costo de vida actual y esa pregunta es ¿cuánto cuesta un alfajor en el kiosco promedio? Y los más baratos 30 pesos, 35. Ya no sé, es una moneda. Bueno, sí, 3 monedas. Y en algún momento era moneda de 10. 3 por 10 centavos, ¿no? ¿Te acordás? Fue cambiando el... Era valor dólar eso. Claro. En el 1 era así. Facu, se nota que sos locutor. El caño que tiene también de voz. Hoy tenemos toda gente con buena voz aquí en el programa. Recordanos la dirección de tu sitio o de tus redes sociales para que podamos leer tus reseñas. El sitio es catadordealfajores.com y en las redes también me encuentro. Ahí está. Como Catador de Alfajores. Catador de alfajores. Va bien el alfajor con café. Sí, perfecto. Es la mejor combinación. Es la mejor combinación más allá de alguna otra combinación folclórica, tipo leche blanca, algo así como más infantil. Bueno. Sí, la más placentera, la más adulta, claramente es el café. Café con leche con alfajor. ¿Mojar el alfajor en el café, sí o no?
folclórico, vamos a decir. Ahí está, folclórico. Gracias, Facu, un gustazo enorme. Gracias a vos. Justamente, un gustazo enorme hablando de alfajores. Amigos y amigas, hasta el mediodía seguimos compartiendo nuestra imagen positiva.